Hola a todos, en esta oportunidad vamos a continuar con los videos de histología y citología desarrollando el tejido nervioso, la primera parte como introducción a este tejido. Como siempre, a manera de generalidad, vamos a recordar que el tejido nervioso es uno de los 4 tejidos elementales que posee el organismo, ¿sí? Junto con el tejido epitelial, el tejido conectivo conjuntivo y el tejido muscular. Que este tejido nervioso lo podemos clasificar en 2 grandes grupos, ¿sí? Según una clasificación anatómica, lo vamos a dividir en sistema nervioso central, es decir, todos aquellos órganos del sistema nervioso que van a estar protegidos por una estructura ósea. Por ejemplo, la calota craneana o el cráneo, que protege a tanto los hemisferios cerebrales, al tronco cerebral y al cerebelo. Y por otro lado, la columna vertebral, la superposición de vértebras que me protegen la médula espinal, ¿sí? Todo eso constituye el sistema nervioso central. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, que será aquel que son fibras nerviosas, mayoritariamente, que salen de este sistema nervioso central y se dirigen hacia la periferia, hacia el exterior de este sistema nervioso central, de estas estructuras anatómicas, para tomar contacto con diversos órganos efectores, que podrán ser tanto musculares como de secreción interna o endocrino, ¿sí? También podemos clasificar el sistema nervioso de acuerdo a su función, una clasificación fisiológica o funcional, en sistema nervioso somático o sistema nervioso de la vida de relación. Es aquel que nosotros podemos controlar, es el que coordina los movimientos del músculo esquelético, lo que permite percibir diferentes sensaciones a través de los sentidos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿sí? Este sistema nervioso autónomo precisamente es autónomo porque es independiente de la voluntad y se encarga más que nada de coordinar diferentes funciones viscerales, como son las contracciones de las diversas vísceras de músculo liso, mantener el tono vascular, ¿sí? Mantener la frecuencia cardíaca, entre otras funciones. La célula prototipo de este tejido es la neurona, ¿sí? También denominada como célula nerviosa. Dato muy importante, saber que el tejido nervioso carece de un estroma conectivo. El tejido nervioso, cuando hablamos de cerebro, de médula espinal, de cerebelo, ¿sí?, carece de estroma conectivo, no contiene, a diferencia de otros tejidos, un estroma de fibras colágenas u otras, ¿sí? Bien, esto es como para conocer un poco cómo está distribuido. Entonces decíamos, el sistema nervioso central es aquel protegido por estructuras óseas. Como vemos, la calota craneana, el cráneo, protege tanto a los hemisferios cerebrales, al cuerpo calloso, ¿sí?, acá en celeste, protege el diencéfalo, protege el cerebro medio y lo que es la protuberancia, ¿sí?, o puente de Barolio, el bulbo raquídeo que se continúa como médula espinal al salir del orificio magno del hueso occipital, y esta columna vertebral queda protegida por la superposición de las vértebras, ¿sí? Y a nivel de fosa posterior encontramos el cerebelo. Todo esto constituye entonces sistema nervioso central, mientras que el sistema nervioso periférico está formado principalmente por largos cordones, que son estos nervios periféricos, estos conjuntos de axones que tomarán contacto con diversas estructuras, como son, por ejemplo, el músculo esquelético. Por lo general, estos nervios van acompañando en un paquete a estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas. ¿Cómo está formado este tejido nervioso? ¿Qué células lo constituyen? Bien, decíamos que la célula prototipo de este tejido nervioso es la neurona, y es la célula encargada de conducir los diferentes estímulos eléctricos en este sistema, ¿sí? Mientras que por otro lado tenemos células no conductoras de estímulos eléctricos, donde encontramos las células de sostén, células gliales, neuroglía o glía. Con cualquiera de estos nombres conocemos a todas aquellas células no conductoras de estímulos,
pero que desempeñan muchas otras funciones importantes para el tejido nervioso, como es la nutrición y el sostén de estas neuronas. Aquí observamos una microfotografía de cerebelo, de un corte cerebelo a mayor aumento con hematoxilina y eosina, donde podemos observar las diferentes morfologías de estas células conductoras de estímulo, de estas neuronas. Todas estas células pequeñas con núcleos, ¿sí?, bien basófilos son neuronas. Estas más de mayor tamaño, ¿sí?, también son neuronas, y estas, ¿sí?, con un tamaño intermedio también son neuronas, ¿sí? Mientras que el espacio que es rellenado entre estas neuronas, entre estas células conductoras de estímulo, lo hacen estas células no conductoras de estímulo. Estas células gliales o neuroglía rellenan todo el espacio que hay entre las neuronas. ¿Cuáles son las partes de esta célula? Bueno, una neurona está constituido por un cuerpo neuronal o soma neuronal que en su interior contiene el núcleo, ¿sí?, y se pueden observar a microscopía óptica múltiples acúmulos, ¿sí?, bien basófilos, que constituyen los cuerpos de Nissl, ¿sí? Y estos cuerpos de Nissl son pequeños acúmulos de ribosomas que participan en síntesis de proteína en este cuerpo neuronal. También de este cuerpo neuronal se emiten múltiples proyecciones, que son las dendritas, las cuales tomarán, digamos, o conducirán los estímulos eléctricos desde la periferia dirigiéndose hacia el soma neuronal, y desde allí va a salir una sola prolongación muy larga que constituirá el axón neuronal. Entre el soma neuronal y el axón encontramos, ¿sí?, el cuello o una zona como de cuello que constituye el cono axónico. Este cono axónico es la unión entre el axón con el soma neuronal. De acuerdo a su función, las neuronas tienen múltiples morfologías. En cuanto al sistema motor, a la coordinación de los músculos, de la contracción muscular, encontramos principalmente la neurona prototipo, con un gran soma neuronal, una proyección larga que es el axón y múltiples dendritas, ¿sí? Esa es la neurona motora, tiene ese prototipo morfológico. Y también podemos encontrar a nivel del sistema nervioso autónomo o vegetativo neuronas también que participan en la contracción del músculo liso, por ejemplo vascular, o de órganos viscerales, que son de menor tamaño pero que tienen la misma morfología: un soma neuronal, varias dendritas y un axón, ¿sí?, que irá haciendo sinapsis hasta llevar el estímulo al órgano efector. A nivel sensitivo encontramos principalmente neuronas bipolares y pseudo-unipolares. Las neuronas bipolares son aquellas que se caracterizan por tener un soma neuronal del cual salen dos prolongaciones en cada uno de los polos de este soma neuronal, ¿sí?, hacia cada lado. Estas neuronas bipolares, si bien no son muy abundantes, las podemos encontrar en nivel sensitivo, por ejemplo, en la retina, en la mancha olfatoria y bulbo olfatorio, en las papilas gustativas, ¿sí? Encontramos estas neuronas bipolares. Y las neuronas pseudo-unipolares son aquellas que contienen un soma neuronal con una pequeña y una corta prolongación que automáticamente se divide en dos axones, ¿sí?, de longitud variable. Estas neuronas pseudo-unipolares también se encuentran en órganos sensitivos, ¿sí? Y tenemos otras neuronas, que son las neuronas de integración, que la podemos encontrar tanto a nivel del sistema nervioso central, ¿sí?, como periférico, donde la más abundante son estas interneuronas, por ejemplo a nivel periférico, en los ganglios nerviosos. Son células que precisamente interconectan o transmiten la señal entre diversas neuronas. Encontramos las células nerviosas piramidales o neuronas piramidales por su morfología, ¿sí?, un soma neuronal, un cuerpo neuronal bien piramidal con múltiples dendritas,
¿sí? Y un solo axón, por lo general, se encuentran a nivel del cerebro, ¿sí? Y las neuronas de Purkinje, que podemos encontrarlas en cerebelo, contienen un soma neuronal de pequeño tamaño con un solo axón y múltiples dendritas de forma arboriforme, ¿sí? Con muchas ramificaciones. Son neuronas de integración de diferentes señales, tanto motoras como sensitivas o sensoriales. ¿Cómo se comunican estas células nerviosas, estas neuronas que son las encargadas de transmitir los impulsos eléctricos? A través de un proceso que se denomina sinapsis. Podemos encontrar sinapsis química cuando este proceso es mediado por compuestos químicos que los vamos a denominar como neurotransmisores, ¿sí? O la sinapsis eléctrica cuando no participan mediadores químicos, sino que el impulso se transmite a través de un flujo de iones, ¿sí? Entonces, en la sinapsis química, en esta comunicación química, participa un axón y un botón axónico, es decir, la terminal axónica de una neurona que va a ser presináptica, aquella que trae el mensaje o el impulso eléctrico, y a través de una hendidura sináptica o de espacio sináptico va a hacer contacto con una neurona postsináptica, ¿sí? Esta neurona postsináptica, esta sinapsis, vamos a ver que se puede establecer en diferentes sitios o regiones de la neurona. Entonces, cuando el impulso eléctrico viene a través de el axón de una neurona presináptica, llega a esta terminal axónica, a este botón sináptico, y lo que hace esta corriente eléctrica es permitir la apertura de múltiples canales de calcio. Estos canales de calcio y de sodio, por un lado, me despolarizan la membrana, y el ingreso de calcio permite que todas las vesículas que están contenidas en este botón sináptico y que en su interior almacenan el neurotransmisor se fusionen con la membrana de este botón sináptico y liberen el neurotransmisor al espacio sináptico, ¿sí? Hay una nueva teoría que sostiene que las vesículas no se fusionan al 100% con la membrana de la neurona presináptica, sino que participan proteínas del citoesqueleto formando un nuevo sistema de transporte que se denomina como porocitosis, ¿sí? Estas vesículas lo que generarían era una fusión con la membrana de la neurona presináptica en un solo punto, que crearía una especie de poro por el cual todos estos neurotransmisores se liberarían al espacio sináptico. Una vez liberado, los neurotransmisores van a tomar contacto con múltiples receptores ubicados en la membrana de la neurona postsináptica, ¿sí? Cuando se activan estos receptores, el impulso se transmite nuevamente a través de la neurona postsináptica, ¿sí? Aquí tenemos entonces un ejemplo de estas vesículas que almacenan el neurotransmisor y que el ingreso de calcio permite que estas vesículas se fusionen con la membrana de la neurona presináptica, liberen el neurotransmisor al espacio sináptico y estos tomen contacto con múltiples receptores ubicados en la membrana de la neurona postsináptica, transmitiendo de esta forma esta comunicación neuronal. También puede ser que esta sinapsis química no se desarrolle entre neurona y neurona, sino que se desarrolle entre una neurona y el tejido efector o final, que va a ser, por ejemplo, el músculo esquelético. En ese caso vamos a tener un axón, una terminal axónica o botón axónico con los mismos constituyentes, las vesículas, ¿sí?, sinápticas con el neurotransmisor, y estos neurotransmisores se van a liberar a un espacio sináptico y van a tomar contacto con receptores específicos ubicados en la membrana de esa célula muscular, ¿sí? De esta forma, al liberarse la membrana, los receptores de membrana son estimulados y, por ejemplo, estimulan la contracción muscular. Por otro lado, tenemos la sinapsis eléctrica, aquella que no participa o no existen mediadores químicos, sino que la membrana o el botón sináptico,
la neurona presináptica, está tomando contacto con la membrana de la neurona postsináptica de forma muy íntima a través de uniones comunicantes o gaps, ¿sí? Recordemos, las uniones comunicantes o gaps estaban formadas por una serie de proteínas que se denominaban como conexinas y en conjunto formaban una estructura que se llamaba conexón. El conexón es una especie de canal que comunica citoplasmas de dos células. En este caso comunica el citoplasma de una neurona presináptica con el citoplasma de la neurona postsináptica. De esta forma, cuando una neurona presináptica se despolariza, en su interior tiene abundante cantidad de sodio y diferentes electrolitos que van a pasar de forma directa a través de estos conexones hacia la neurona postsináptica, despolarizándola y transmitiendo el estímulo de una forma más rápida, ¿sí? Es importante destacar que en nuestro organismo la sinapsis química es la más abundante, mientras que la sinapsis eléctrica predomina en otras especies, principalmente invertebrados. Aquí encontramos que estas sinapsis se pueden desarrollar en diferentes zonas de la neurona. Aquí tenemos el núcleo de una neurona en el soma neuronal y dendritas, que son estas proyecciones. Entonces vemos que otras neuronas pueden tomar contacto o hacer sinapsis entre lo que es el botón sináptico, ¿sí?, del axón con el soma de otra neurona. Entonces la vamos a denominar como sinapsis axosomática, entre un axón y un soma neuronal. Puede ser, aquí tenemos otro ejemplo, puede ser que esa sinapsis se desarrolle entre un axón de una neurona presináptica con la dendrita de una neurona postsináptica. En este caso será una sinapsis axodendrítica, ¿sí?, porque hace contacto un axón con una dendrita. Y esta dendrita vemos que es una dendrita primaria porque sale directamente del soma neuronal, del cuerpo, ¿sí? Entonces lo vamos a denominar como sinapsis axodendrítica sobre una dendrita primaria, pero puede ser que se desarrolle sobre una dendrita secundaria, como es en este caso. Esta es una dendrita secundaria, entonces será una sinapsis axodendrítica sobre una dendrita secundaria, porque esta es una ramificación de la primaria, ¿sí? También podemos tener que sea axodendrítica sobre una espina dendrítica. Las espinas dendríticas son pequeñas prolongaciones que tienen las dendritas, ¿sí?, como observamos acá y como observamos acá, ¿sí? Son sinapsis axodendríticas sobre espinas dendríticas. Bien, ahora, aparte de estas neuronas, decíamos que encontramos otras células que no son conductoras de estímulos y que las denominamos como células gliales o neuroglía. Tenemos células gliales en el sistema nervioso central y células gliales en el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuáles son estas células de la neuroglía periférica? Tenemos dos importantes, las células de Schwann y las células satélites. La más importante es la célula de Schwann. Esta célula se caracteriza porque va a formar la vaina de mielina de los nervios periféricos, ¿sí? Entonces, la célula de Schwann está formada por una célula que se apoya, que se ubica por encima de un nervio periférico, creando una pequeña depresión de su membrana que se denomina como surco, y a medida que este surco se profundiza, ¿sí?, vemos que la membrana plasmática y parte del contenido citoplasmático de esta célula de Schwann se va prolongando hasta tomar contacto y comienza a generar varias vueltas, ¿sí? Como observamos, estas prolongaciones comienzan a girar o a dar varias vueltas alrededor de este axón, ¿sí?, de este nervio periférico, hasta constituir la vaina final de mielina, ¿sí? Entonces, si realizamos un corte transversal de esta estructura, observamos que en el interior tenemos al nervio, ¿sí?, a ese conjunto de axones, rodeado por múltiples
por múltiples vueltas de esa membrana plasmática de la célula de Schwann. Como la membrana plasmática de cualquier célula está conformada por fosfolípidos y proteínas, observamos que precisamente estas vueltas, ¿sí?, este aislante que genera la célula de Schwann va a estar formada por la bicapa lipídica de la membrana plasmática y múltiples proteínas integrales que contiene la membrana plasmática de la célula de Schwann, ¿sí? Y entre vuelta y vuelta observamos que queda un ligero espacio extracelular donde estas proteínas integrales de la membrana toman contacto entre ellas y permite una buena adhesión de esta envoltura, ¿sí?, de esta protección que genera la célula de Schwann en nervios periféricos. Las células satélites son células encargadas de mantener de nutrir a la célula de Schwann y de mantener una homeostasia entre estos axones y periféricos, ¿sí?, y somas periféricos. La célula de Schwann, entonces, al dar este aislante en los nervios periféricos, genera lo que se denomina como conducción saltatoria. La conducción saltatoria es una forma de transmisión de la señal eléctrica de una neurona de una manera mucho más veloz, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la zona donde se genera donde la célula de Schwann genera esta envoltura, como es la membrana plasmática, es fosfolipídica, genera una estructura aislante con el medio externo, ¿sí? De esta forma, la membrana del axón no se puede despolarizar porque contiene esta estructura aislante que es la envoltura de la célula de Schwann. Pero entre célula de Schwann y célula de Schwann se encuentra un pequeño espacio, ¿sí?, que puede ser un espacio real o puede ser una disminución de la envoltura de esta célula de Schwann, que se denomina nódulo de Rambier. El nódulo de Rambier es una zona entonces donde la membrana no está tan aislada y donde posee abundante densidad o abundante cantidad de canales de sodio y de potasio, ¿sí? En esta zona la membrana del axón, ¿sí?, va a estar expuesta al medio extracelular y por lo tanto posee múltiples canales para permitir el intercambio de iones y de esta forma despolarizarse. Entonces, la conducción saltatoria se origina porque cuando una neurona se despolariza, ¿sí?, se transmite la señal a través del cono axónico, todo este segmento que está rodeado por la célula de Schwann está impermeable. Esa membrana no se puede despolarizar por sí sola. Por lo tanto, este flujo de iones se transmite a través del citoplasma del axón hasta llegar al nódulo de Rambier. En este nódulo de Rambier, nuevamente la apertura de esta abundante cantidad de canales de sodio y de potasio permite el ingreso principalmente de sodio y de esta forma genera una nueva despolarización que se vuelve a transmitir por el citoplasma hasta llegar al próximo nódulo de Rambier, que se vuelven a abrir estos canales, la célula se vuelve a despolarizar y se transmite nuevamente. De esta forma la conducción es saltatoria, ¿sí?, porque se realiza solamente a través de nódulos de Rambier y es mucho más veloz o más rápida. ¿Por qué? Porque involucra la apertura de pequeños sitios de canales iónicos y no depende de la apertura simultánea de múltiples canales a lo largo de toda la membrana axónica, ¿sí? Entonces, la célula de Schwann y la célula satélite constituían la neuroglía periférica. Pero, ¿qué pasa con la neuroglía central? A nivel de la neuroglía central encontramos varias células, los astrocitos, los oligodendrocitos, los microgliocitos, también denominados como células de la microglia, y los ependimocitos. Bien, los astrocitos son los más abundantes, ¿sí?, y se subdividen en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos son los que más abundan a nivel de la sustancia gris, es decir, estos astrocitos protoplasmáticos están en íntimo contacto principalmente con el soma neuronal, ¿sí?, y con las dendritas, y participan tanto del sostén y principalmente de la nutrición de esas neuronas. ¿Por qué? Porque los astrocitos protoplasmáticos poseen pequeñas, cortas prolongaciones, ¿sí?, bien gruesas,
que toman contacto por un lado con los capilares próximos a ella, ¿sí? Formando lo que se denomina como pies perivascular. Entonces, estos astrocitos protoplasmáticos, por un lado, toman contacto con los vasos sanguíneos, extraen, digamos, los nutrientes, se nutren ellas y a su vez transmiten parte de esa nutrición hacia los somas neuronales y hacia los axones. Por eso se ubica en la sustancia gris predominantemente. Contribuye en la nutrición de las neuronas. Y por otro lado también participa en la eliminación de diversos residuos que genera o desechos que generan estas células nerviosas, ¿sí? Mientras que los astrocitos fibrosos, si bien desempeñan una función similar a los protoplasmáticos, se encuentran abundantemente en la sustancia blanca. Las múltiples y delgadas prolongaciones que tienen los astrocitos fibrosos participan en la nutrición de las neuronas y del mantenimiento de los axones, como también de formar una especie de armazón o de arquitectura que va a dar sostén a las neuronas, porque recordemos, el tejido nervioso central no contiene un estroma conectivo, no contiene fibras colágenas, ¿sí? Por lo tanto, ese estroma, esa arquitectura, tiene que ser sostenida gracias a todas las prolongaciones de estos astrocitos. Los oligodendrocitos van a ser las células que se encargan de generar la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. Así como las células de Schwann mielinizaban los nervios periféricos, los oligodendrocitos mielinizan los axones de las neuronas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? ¿En qué se diferencia? Que para poder mielinizar un axón en el sistema nervioso periférico necesito múltiples células de Schwann, mientras que en el sistema nervioso central un solo oligodendrocito emite múltiples prolongaciones que van a mielinizar a múltiples neuronas, múltiples axones, ¿sí? Entonces, un solo oligodendrocito puede generar la vaina de mielina de múltiples axones, ¿sí? Esa es la principal característica con las células de Schwann. También, al igual que sucedía en el sistema nervioso periférico, tenemos los nódulos de Rambier para la conducción saltatoria. La microglia son células pequeñas con un núcleo aplanado, basófilo, con múltiples prolongaciones muy finas y tienen función fagocítica y participan en la defensa o eliminación de residuos en este sistema nervioso central, ¿sí? Aquí los podemos observar marcados con las flechas, son pequeños núcleos, ¿sí? Planos, con múltiples prolongaciones muy delgadas. Tenemos las células ependimarias o ependimocitos, que son células cúbicas o cilíndricas bajas con microvellosidades que tapizan las cavidades que se encuentran en el sistema nervioso central. Estas cavidades son los ventrículos cerebrales, ¿sí? Los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, y el conducto del epéndimo, ¿sí? Cuando los observamos en la microscopía, observamos aquí el conducto del epéndimo, la luz del conducto del epéndimo, tapizado por los ependimocitos o células ependimarias, ¿sí? Estas células ependimarios o ependimocitos a nivel de los ventrículos cerebrales se asocian, ¿sí?, con los capilares sanguíneos, formando un entramado que se denomina como plexo coroideo, y participan en el ultrafiltrado de la sangre para la generación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien, aquí hay un esquema de cómo está organizado toda esta neuroglía en el encéfalo. Observamos aquí la superficie encefálica, donde encontramos las meninges. Inmediatamente por debajo encontramos todas estas células nerviosas, las células encargadas de la conducción del estímulo eléctrico, que es la neurona, con las dendritas y los axones. Encontramos en asociación los oligodendrocitos, que son estas células en celeste que vemos que generan la vaina de mielina de múltiples neuronas, ¿sí? Un solo oligodendrocito genera múltiples vainas de mielina. También encontramos las células de la microglia, ¿sí?, con núcleo aplanado y pequeñas prolongaciones muy delgadas. Encontramos los astrocitos, que toman contacto por un lado con los vasos sanguíneos y por otro con
los axones, los somas neuronales, participando y contribuyendo en la nutrición de todos los tipos celulares del sistema nervioso. A manera de conclusión, recordemos que el tejido nervioso es uno de los 4 tejidos básicos o elementales del organismo, que lo dividimos de una forma anatómica o funcional, ¿sí? El sistema nervioso central y periférico, que posee células especializadas en la transmisión de impulsos eléctricos, que son las neuronas o células neuronales, y que existen múltiples tipos celulares con una heterogeneidad de funciones que son la neuroglía, ¿sí? Será la neuroglía periférica, la célula de Schwann y satélite, y la neuroglía central, donde encontramos los astrocitos, fibrosos protoplasmáticos, los oligodendrocitos, los ependimocitos y la microglia. Y las neuronas y la glía, tanto neurona como glía, se encuentran en un espacio que es carente de un estroma conectivo. El sostén de todas esas neuronas lo dan las propias prolongaciones dendríticas y astrocíticas que se denominan como neurópilo, ¿sí? Eso es todo, espero que les sea útil el video. Me podés seguir en mis redes sociales, facebook.com/medicina bioquímica o en mi cuenta personal de Instagram. Gracias.